Continuando con el estudio sobre Yeshua, nuestro Pesaj, vamos a tocar una parte histórica conforme a Shemot capítulo 12, eh, del 1 al 10, vamos a estudiar el verso 13, el 23, vamos a un poquitico de Lucas 22, en el verso 7 y 8, en el verso 14, Yohanan en el 19, 33 y en 1 Corintios 5, 7. Bueno, la Torah, vemos que la Torah presenta la revelación del Eterno de una manera muy práctica y no debemos tomarla no como un conocimiento doctrinal, sino como algo que tiene vida, como algo que es vivo, como algo que nos habla de la vida y el propósito del Eterno con cada uno de nosotros. Por eso estuvimos viendo un poquito de la revelación en los audios anteriores y ahora vamos a entrar en lo que es la parte estructural de lo que el Eterno le dio a Moshe en el, en el libro de Shemot, en el capítulo 12. Entonces, vemos que la Torá nos revela o nos presenta esta revelación de una manera muy práctica. Vemos que el Rab Shaul habla en Corintios, dice, celebremos pues el Pésach, ¿no? Pero no da ninguna explicación, ningún ceder, ninguna forma, ningún formato. Lógico, porque él sabía que en la manera en que fuéramos caminando en todo este conocimiento de la palabra, pues llegar el tiempo que iríamos a la Torá, iríamos a los 5 libros de la Torá, después de haber vivido ese tiempo de gracia, iríamos al tiempo de la Torá, del Sinaí y de poder conocer muchas más cosas de una manera más detallada eh, en la Torá. Entonces, eh, si la Torá se presentara de una manera doctrinal, el resultado sería pues que no podríamos adquirir la vida en la cual Yeshua nos dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. Entonces vemos que el Pesaj no se nos presenta de esa manera doctrinal, sino como algo relacionado con una necesidad práctica, digámoslo así, una necesidad que era, ¿cómo diríamos? Una necesidad en la cual cada uno de nosotros, tanto el pueblo de Israel en aquella época, a partir de ahí, de la salida de Egipto, todo el pueblo de Israel tendría que mirar el Pesaj como de una manera práctica, de la manera como el pueblo de Israel salió de la esclavitud y ahora con nosotros, de una manera en la cual nosotros podemos interpretar que este Pesaj que se celebró allí en Egipto tenía relación directa y la realidad de todo este Pesaj era lo que sucedería con Yeshua, con la muerte del verdadero Cordero, eh, que sería Yeshua nuestro Mashiach, y con lo que sucedería a partir de ahí en adelante, porque algo sobrenatural sucedió en Egipto con la muerte del Cordero, algo sobrenatural sucedió en el Sinaí, pero algo más sobrenatural sucedió en la muerte del verdadero Cordero, en la resurrección del verdadero Cordero y en la manifestación del Ruach HaKodesh en la época de la fiesta de Shavuot, que vendría el Eterno y Yeshua vendrían a ser morada, conforme a Yohanan 17, en nosotros. A partir de ahí, por eso algo muy importante que tenemos que ver en la celebración de Pesach es cómo Yeshua restaura la paternidad de nosotros. O sea, de pronto nos hemos vuelto repetitivos un poquito en el tema de la paternidad, pero es indispensable que logremos entender, que se logremos asimilar qué es esa paternidad, qué beneficios, qué
beneficio más que todo para nosotros como hijos, que Yeshua nos haya retornado a la paternidad a través de la muerte redentora de Él. Qué beneficios, también qué responsabilidades tenemos, pero también qué beneficios. Son dos cosas muy importantes, que es la responsabilidad y los beneficios que hemos adquirido, beneficios y responsabilidad. Eh, eh, entonces vemos que Shemot 12 es una tipología muy clara acerca de lo que tenía que suceder con la venida de Mashiach, con el propósito de la redención. Entonces, y es importante entender que en ninguna otra parte de la escritura se presenta la redención de Mashiach de una manera tan completa. O sea, es tan claro y tan específico cada punto que sucedió, cada acontecimiento que fue relatado allí, que es muy minucioso. Y es únicamente en esta parte donde se nos habla de esa manera. Encontramos en Vallicrá y encontramos en el resto de la Torá varios puntos relacionados, pero no con tanta claridad como lo encontramos aquí en Shemot 12. Cada punto, cada cosa que aconteció, cada evento que sucedió, la diferencia, la sangre para qué era, la carne para qué era. Entonces, allí en lo que vemos es precisamente eso, 12, 8, 12, es una tipología de Mashiach y de todo lo consecuente que vendría a partir de ahí. Como creyentes sabemos que Yeshua es el Cordero de Elohim, claro, que Él realizó la redención por nosotros, lo encontramos en Yohanan 1:29, pero si nos damos cuenta, hemos visto muy poco cómo este Cordero Redentor de Elohim se presenta aquí en el libro de Shemot 12. Hay muchos detalles, hablamos de muchos detalles, la sangre que puesta en el lintel de los postes, porque no fue colocada en el techo, fue en los postes. Recuerde que también hablamos acerca del siervo, el siervo por amor que decide quedarse, por amor a su amo, por amor a su amo y por amor a sus hijos y a su esposa, él decide quedarse y es colocado, el dolor de oreja es colocado contra la jamba de la puerta y es perforada allí y él queda esclavo para siempre. Habla de cierta manera de un sacrificio por amor, ¿no? Mm, mm, el por qué se utilizó el hisopo para untar la sangre en los dientes de los postes, por qué tuvieron que comer hierbas amargas junto con la carne del cordero, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces podemos ver acá que es un cuadro muy claro de la redención de Mashiach. El Brihacha revela diferentes aspectos de la redención, pero no están tan claros ni tan específicos. Yohanan 1:29, por ejemplo, dice que Mashiach es el Cordero Elohim, ¿sí? Yohanan cuando lo vio que bajó las aguas de aquí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Eh, eh, en 1 Corintios 5:7, el rachado se refiere a Mashiach como el pesa. Y podemos ver en diferentes ocasiones en el Brihacha aspectos de la redención de Mashiach. Y reitero, sin embargo en Shemot 12 tenemos un cuadro completo y por eso vamos a estudiar detenidamente cada asunto del acontecimiento. Entonces, venimos hablando precisamente de que el Mashiach, en 1 Corintios 5:7, dice que el Mashiach es nuestro pesa. Y aún dice, nuestro pesa fue sacrificado. Aquí vemos que la Zohar no dice que el Mashiach es nuestro cordero. O sea, no dice que el Mashiach es nuestro cordero, dice que el Mashiach es nuestro pesa. Por eso hay que leer despacito para poder entender qué es lo que la palabra nos está diciendo. Escarbar con cuidadito para mirar lo que está allí guardado. Recuerden que Yeshua decía que él hablaba en parábolas para que viendo no vieran ni oyendo entendieran, ¿no? Entonces, aquí vemos al Rachel que dice, el Mashiach es nuestro pesa, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría el pesa ser sacrificado? ¿Sí? Porque el Mashiach no es solamente el cordero de pesa, sino también todos los aspectos del pesa. Por eso cuando celebramos pesa tenemos un ceder que nos habla de muchas cosas, inclusive el día antes de pesa tenemos la búsqueda del Hametz, que también tiene algo muy especial de poder encontrar la esencia de lo que allí se hace. Entonces vemos que los aspectos de pesa es el cordero,
el pan sin levadura, las hierbas amargas. Todo esto guarda relación con el Mashiach. Entonces, no solamente el Mashiach es el cordero, sino que el cordero y todo lo que sucede es el Pesaj. Ahora, la palabra Pesaj significa que el juicio de Elohim pasó sobre nosotros. Pesaj significa pasar por alto o pasar de largo. Entonces, recuerden que ese día hubo mortandad, que afuera estaba habiendo mortandad de todo lo que eran los primogénitos de Egipto, y adentro se estaba comiendo una carne asada, que estaba también, hemos hablado acerca de lo que estaba sucediendo allá, que era muy íntimo. Estaba habiendo una relación muy íntima entre el cordero que se estaba comiendo y los que lo estaban consumiendo. Por eso en la celebración de Pesa, el último Pesa que celebró Yeshua, dijo, esta es mi carne y esta es mi harina. Después de haber cenado, o sea, después de haber comido el ceder de Pesa y haber hecho todo el evento que se venía trayendo por tradición y por estipulado en Chomos 12, eh, eh, lo que allí estaba aconteciendo era que Yeshua dice, esta es mi sangre, después de haber comido el ceder, dice, levanta la copa y dice, esta es mi sangre, y levanta el pan sin levadura y dice, esta es mi carne. ¿Sí? Entonces, algo que no había en el primer Pesach, en la fiesta en Egipto, era el vino, no había vino. Ellos se comieron el cordero asado. Pero ya en Pesach, que celebra Yeshua, ya hay una copa de vino, ya hay un pan sin levadura. El pan sin levadura, el jaja matzah, el matzah sí lo había ya en la fiesta de Pesach, porque precisamente la fiesta tiene connotación, que es una sola, con los panes sin levadura. Jaja matzah. Entonces vemos que en Shemot capítulo 12, verso 13, el Señor dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, pasar de vosotros. Aquí hay algo muy interesante, y es ver cómo este cordero, esta sangre de este cordero, hacía que se pasara por alto, o pasar de vosotros, pasar por encima. Dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Esta sangre indicaba que allí había un israelita que había matado a un animal, que era inocente, que era sin mancha, que era sin culpa, y la sangre mostraba que ese animal había muerto. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Recuerden la ofrenda de Abel. Abel ofrendó un cordero, y a Caín ofrendó de la fuerza de sus manos. Aquí también está hablando acerca de que no somos nosotros los que nos podemos redimir, nosotros los que podemos hacer algo por nosotros, sino que tiene que venir alguien que era justo y sin pecado, ¿no? Eh, por eso el Mashiach es llamado nuestro Pesaj. El Amí pasó por encima de los hijos de Israel porque la sangre del cordero de Pesaj había sido untada en el dintel, en los potes de su casa. Y el pueblo de Israel había recibido el mandato de comer la carne. Eh, También lo que encontramos en esta celebración es la casa, que sería la cubierta dentro de la cual pueden comer el cordero de Pesaj. La casa que la oscuridad debería tener la sangre untada en los dinteles y en los postes. La casa o la morada, digámoslo así. Por eso la sangre de Yeshua en nosotros produce ese efecto, en el cual muestra una señal de que esa sangre fue derramada sobre nosotros, que estamos cubiertos por esa sangre, y que dentro de nosotros, mora ese verdadero cordero.